Padre, te honramos en esta tarde, Señor, te agradecemos en primer lugar por el privilegio de habernos llamado tus hijos, Amén. Sí, Señor, Señor. porque nos has amado con amor eterno como nadie puede amarnos. Señor, gracias por este tiempo que vamos a compartir. Bendecimos la iglesia de Jesús, Señor, y que la palabra que hoy va a ser compartida pueda ser clara, Señor, pero a la misma vez profunda, y que marque, Señor, en cada vida, Señor, y los cimientos de la palabra que hoy queremos compartir, Señor. Queremos marcar en profundidad ciertas palabras, ciertas enseñanzas, Señor. Queremos rogarte que la presencia de tu Espíritu Santo esté en cada hogar en esta hora, trayendo paz, Señor, y trayendo la luz para poder discernir y entender esta palabra, Señor. Te damos gracias por la iglesia, por cada familia. Sí, los bendecimos en el nombre de Jesús, Señor, y que podamos en tu nombre en esta hora, Señor, abrir nuestro corazón y nuestro espíritu y nuestra mente para recibir la palabra, entenderla y ponerla por obra. Te damos gracias por cada líder, Señor, por cada hermano que lleva adelante la obra. Señor, te damos gracias, Señor, y te damos gracias a vos, Jesucristo, por hacernos parte de tu obra en la tierra, Señor. Gracias, Señor, por llamarnos tus obreros, pero también por llamarnos tus hijos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, amén. Amén. Bueno, tenemos que seguir con el estudio y hoy nos toca compartir sobre un tema que ha sido de discusión en la iglesia durante muchos años. Es más, ha sido motivo en algunos casos de distintas maneras de pensar. Bueno, el tema de hoy es marido de una sola mujer. Entre los requisitos que el apóstol Pablo escribe a Timoteo y también a Tito, que son los dos pasajes que hemos tomado como base y como fundamento de este estudio de discipulado, hoy nos toca hablar sobre este tema. Y como decía, sabemos que es uno de los temas más controversiales y queremos primero que sea transmitido de la mejor manera. Esperamos que el Señor nos dé la gracia para poder transmitirlo y sobre todo que cada una de las cosas que el Espíritu Santo nos ha venido diciendo en estos días y hasta esta mañana que hicimos algunos agregados en la charla y demás, que cada una de esas cosas sea realmente inspirada por el Espíritu Santo. Creemos que es así. Entonces, que Dios nos dé la gracia para poder compartirlo, porque sabemos, como decía, que es uno de los temas más controversiales de la iglesia, no solo de este tiempo, sino desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo. Pero lo cierto es que es importantísimo que así como todas las demás características y requisitos para un colaborador, para un siervo de Dios, esta también es importante. Así que, bueno, sin mucho más preámbulo, voy a arrancar con la presentación, así que voy a compartirles pantalla. Díganme ustedes cuando estén viéndola. A ver, acá. ¿Ahora sí? Todavía no. ¿Todavía no apareció? No, ahora sí. Ahí estamos. Ahora bueno, sí. Buenísimo. Ahora lo que les vamos a pedir es que silenciemos los micrófonos cada uno, así podemos, así no nos interrumpimos y podemos seguir adelante. Como decía recién, estas características necesarias de cada discípulo de Cristo son una guía que nos llevan a la meta, y como ustedes saben, ya vimos la primera, que era irreprensible, y ahora queremos seguir con la que continúa, que es marido de una sola mujer. Así que vamos a avanzar con ella. Y ahí vamos. Dice, marido de una sola mujer. Pone la real importancia que tiene para Dios el matrimonio como base de la familia y de la vida. Siempre tenemos que entender que esta es la base fundamental de Dios. El divorcio jamás es parte de la voluntad de Dios. Y acá podríamos contarles una serie de experiencias que tenemos donde hemos tenido que tratar con algunos matrimonios que han estado en algunas situaciones difíciles, inclusive hasta de querer separarse, y la realidad es que siempre que hemos estado interviniendo en una situación matrimonial, siempre lo hacemos desde esta premisa, sabiendo que la voluntad de Dios nunca es la separación de un matrimonio. Por supuesto que hay salvedades, por supuesto que hay todo tipo de que ver, cada caso es particular.
violencia que puede existir en un matrimonio, o sea, una serie de cosas, pero tenemos que entender que si el hombre, la persona, tanto el hombre como la mujer, tuvieran un corazón acercado a Dios y dispuesto para lo que Dios dice, no buscarían el divorcio, porque la voluntad de Dios, en primer lugar, no es el divorcio. Está demostrado el fracaso y las devastadoras consecuencias que trae a la familia y a la sociedad del divorcio. Vemos hijos que quedan sin orientación, adolescentes que no saben, por ahí pierden su rumbo cuando los padres se separan, y bueno, hay situaciones que realmente son difíciles. Está claro que cuando una persona llega a los pies de Jesús divorciado, es perdonado. Como todos los demás pecados, este también es perdonado por la sangre de Cristo. Es redimida la persona para poder seguir adelante. Este nuevo creyente es ahora una nueva criatura. Como dice Pablo, las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Así que vamos a avanzar. El punto aquí no es en cuanto a la salvación de la persona. Sucede que para el ministerio público es reprensible. ¿Se acuerdan que el primer tema que charlamos fue irreprensible, perdón? O sea, el discípulo de Cristo, aquel que va a estar trabajando con personas, aquel que va a estar bajo autoridad, tiene que ser irreprensible. Y en este punto, si la persona viene de un divorcio, viene de un recasamiento, ya es reprensible para la sociedad y para la iglesia, ante los ojos de ambos. Esto aplica a todo cristiano, ¿eh? Todos somos reprensibles ante los ojos de la sociedad y la iglesia. Por eso aclaro que Dios perdona, la sangre de Cristo perdona y restaura, pero esto aplica a todo cristiano, pero para el caso del liderazgo es excluyente. Esto vamos a ir desarrollando a lo largo de este rato. Es excluyente. Habla de la imposibilidad del obispado para el recasado. Esto es lo que nos dice justamente esta palabra de marido de una sola mujer. Sabemos que en tiempos tan liberales como los que estamos viviendo, es difícil entender esta regla de la Escritura, pero recordemos que toda esta palabra comienza con una frase de dos palabras que dice Pablo, palabra fiel. Lo vimos en la primera charla, palabra fiel quería decir una palabra que es inalterable, que no la cambian las modas, que no la cambian los tiempos, que no la cambian las personas, que no la cambia nada. La palabra de Dios, esta en particular, la de enseñanza que da Pablo acerca de los obispos, ancianos y diáconos, es irreprensible, es una palabra fiel, digo, no irreprensible, es inmodificable, es una palabra que no tiene modificación. Bueno, entonces, veamos qué dice la palabra, la Biblia, acerca de esto. Y acá es donde vamos a empezar directamente con el estudio. Tenemos aquí algunas referencias del Antiguo Testamento. ¿Querés leer, amor? Levítico 21, 13 y 14. Dice, él tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará una viuda, ni una divorciada, ni una mujer privada de su virginidad, ni una prostituta. Más bien tomará por esposa a una mujer virgen de su pueblo. Ezequiel 44, 22. No tomarán por esposa una viuda ni una divorciada, sino solo vírgenes de la descendencia de la casa de Israel, o una viuda que sea viuda de un sacerdote. Amén. Estas dos referencias que hacemos del Antiguo Testamento, que están en Levítico y en Ezequiel, son referencias hacia los sacerdotes del pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, los sumos sacerdotes solo se podían casar con una mujer virgen del pueblo de Israel. Esto es lo que nos dice el pasaje de Levítico. No le era permitido a un sacerdote casarse con una persona divorciada, rechazando así de esta manera el recasamiento. Aunque sí se podían casar con las viudas de otros sacerdotes, como dice la palabra de Ezequiel. Además, esto nos muestra que la ética para un sacerdote de aquel tiempo era más estricta que para un miembro del pueblo de Israel en general, y para el sumo sacerdote aún más estricta todavía. Para el resto de Israel no se había puesto restricciones sobre el casamiento con divorciadas, o sea que el recasamiento era posible, estamos hablando del Antiguo Testamento. De aquí vemos que Dios presenta como lo ideal, ¿sí? Lo ideal que Dios quiere es lo que le pide al sumo sacerdote, esos requisitos. Pero después va bajando de requisitos, por decirlo de alguna manera, sabiendo justamente de lo que es el hombre. Pero vamos a ver lo que dice por ahí algún pasaje del Nuevo Testamento. Primera de Pedro 2:5. También ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual, para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales
agradables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Como en el Antiguo Testamento, cuando llegamos al Nuevo, encontramos que los cristianos somos llamados a ser sacerdocio santo, o sea, real sacerdocio, como dice en la Primera de Pedro. La ética que se pide en el Nuevo Testamento es muy similar a la que se pedía a los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Si aplicamos la ética que se pedía de los sacerdotes a los cristianos, vemos que el recasamiento está fuera de la voluntad perfecta de Dios, porque Dios siempre busca la reconciliación de los cónyuges. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, se pide de los líderes espirituales del pueblo de Dios que estén más cerca de la intención inicial de Dios para el matrimonio que el resto del pueblo. En el Antiguo Testamento eran los sacerdotes, en el Nuevo Testamento son los diáconos, ancianos y obispos. La razón que da el Nuevo Testamento para pedir una ética más estricta de los líderes espirituales es para que pueda refutar y enseñar sanamente a los que pueden oponerse a la verdad de Cristo. Esto es una realidad así. En referencia importante a esto, la encontramos en el libro de 1 de Corintios 7. Cuando el apóstol Pablo escribe a los corintios y les habla acerca del matrimonio. Ahí enseña acerca de las relaciones maritales. Encarga un mandato de parte del Señor, que lo vamos a ver bien marcado aquí, mostrando la voluntad de Dios, pero también da un consejo suyo. Eso se encuentra en 1 de Corintios 7, del 10 al 17, y vamos a ir leyéndolos. El 10 y el 11 dice: Pero a los que se han casado, mando no yo, sino el Señor, que la esposa no se separe de su esposo, pero si ella se separa, que quede sin casarse o que se reconcilie con su esposo, y que el esposo no abandone a su esposa. Amén. Fíjense que está marcado ahí donde dice, mando no yo, sino el Señor. En esta palabra que escribe Pablo a los corintios, les está escribiendo una parte muy específica acerca del matrimonio y dice, la voluntad de Dios, seguro la voluntad de Dios, es que los esposos no se separen, de ninguna manera, y que el esposo no abandone a su esposa. Esa es la voluntad de Dios. Pero sigue el texto diciendo lo siguiente, del 12 al 16. A los demás digo yo, no el Señor, que si algún hermano tiene esposa no creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si alguna esposa tiene esposo no creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el esposo no creyente es santificado en la esposa y la esposa no creyente en el creyente. De otra manera, sus hijos serían impuros, pero ahora son santos. Pero si el no creyente se separa, que se separe. En tal caso, el hermano o la hermana no han sido puestos bajo servidumbre, pues Dios los ha llamado a vivir en paz. Porque ¿cómo sabés, oh esposa, si quizás harás salvo a tu esposo? ¿O cómo sabés, oh esposo, si quizás harás salva a tu esposa? Es interesante esta palabra que aquí nos describe Pablo. Fíjense que dice, digo yo, no el Señor en este caso. Ahora es un consejo que él daba. Dice, si algún hermano tiene una esposa que no sea creyente, ¿vieron esos matrimonios donde el hombre va a la iglesia y la esposa no? O al revés, va la mujer y los niños y el esposo no. Dice, y ambos están de acuerdo en vivir juntos, sigan haciéndolo. O sea, no es motivo de separación que uno de los dos se convierta. Al contrario, el convertido debe orar por el no convertido para que el Señor alcance su corazón y que pueda aceptarle a Jesús como Salvador. Pero también hace una aclaración. Dice, si el no creyente se separa, porque por ahí puede ser que uno de los dos, el no creyente, decide separarse y el otro quiere estar atado permanentemente porque la palabra dice que no al divorcio, no al divorcio, entonces la persona se considera que está atada. Ahí dice, pero si el no creyente se separa, que se separe. Dice, en tal caso, el hermano o la hermana no han sido puestos bajo servidumbre. Quiero hacer una aclaración. Esa separación, al igual que cualquiera, no es la voluntad perfecta de Dios. Pero Dios permite a veces algunas cosas debido a la dureza del corazón de los hombres. Vamos a seguir viendo en el versículo que continúa, pero antes de eso yo quiero hacer esta aclaración. El no creyente
el creyente y tiene su esposa o esposo no creyente, si puede permanecer en matrimonio, debe hacerlo. Debe buscar todos los medios de hacerlo. Dice, no sabemos si yo puedo hacer salva a mi esposa o si mi esposa me puede hacer salvo a mí. Hay cosas que son específicas y exclusivas de Dios. Hay cosas que nosotros no podemos de ninguna manera decir qué hacer o cómo hacerlas. Debemos entender que las cosas en Dios son perfectas y como Él quiere hacerlas son perfectas. Pero resulta que esto, en este caso específicamente, es así. Vamos a seguir adelante con el siguiente versículo. Del 17 al 20 dice: solamente que viva cada uno como el Señor le asignó, y tal como era cuando Dios lo llamó. Así ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguien ya circuncidado? No disimule su circuncisión. ¿Ha sido llamado alguien incircunciso? No se circuncide. La circuncisión no es nada y la incircuncisión no es nada, más bien, lo que vale es guardar los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Es interesante también este versículo. Y les digo que trae algunas cosas, a veces ha traído varias discusiones acerca de esto, pero la realidad es que acá dice Pablo, yo no sé si ustedes notan, pero en el primer versículo, sobre el primer pasaje, dice, así ordeno en todas las iglesias. Las iglesias de las cuales Pablo era el apóstol y él visitaba cada tanto, daba este tipo de enseñanza. Decía, como vino el Señor, si ya vino en un segundo matrimonio, si este matrimonio vino en unas segundas nupcias, al Señor quédese así. O sea, no disuelva ese segundo matrimonio y vuelva con su primera esposa. Miren, esto les digo, hemos sido testigos de situaciones que la iglesia en muchas ocasiones ha casi dañado, porque ese nuevo matrimonio tal vez tenía hijos ya en el medio, y se han hecho cosas medias complicadas. A nosotros, el Espíritu Santo nos da una luz con esta palabra. El apóstol Pablo escribe a los Corintios sobre este tema, que como repito es muy controversial, pero dice, así ordeno en todas las iglesias. Yo enseño en las iglesias, dice Pablo, a las cuales visito, que como llegaron al Señor, así se queden. No anden escondiendo, ni disimulando, ni volviendo atrás. Dice, cada uno permanezca en la condición que fue llamado. Por ahí hay cosas que son delicadas, y este tema en particular es un tema delicado, y cada caso hay que verlo en profundidad. Uno no puede poner una regla específica para todo. Digo, si hablásemos de recasamiento, por ejemplo, que son algunos de los temas que derivan de acá, pero no nos queremos ir por las ramas, queremos hablar específicamente de esta característica, de este requisito que Pablo le escribe a Timoteo, marido de una sola mujer. Y como marido de una sola mujer, esto es muy importante. Ahora, como para ir definiendo algunas cosas, haciendo un resumen, acá queremos comentar algunas enseñanzas que es bueno que tengamos en cuenta, porque son cosas que por ahí nos vamos a encontrar, y dicho sea de paso, nos hemos encontrado con algunas enseñanzas o algunas cosas que por ahí hacen daño o pueden llegar a hacer daño. Primero, los líderes espirituales del pueblo de Dios debemos mantener una ética estricta, ya que se debe poder enseñar siendo irreprochables. Para los líderes espirituales, llámese encargado del grupo casero, llámese diácono, llámese pastor, obispo, apóstol, cualquier tipo de líder espiritual tiene que tener una ética estricta de acuerdo a la voluntad de Dios, porque debe enseñar siendo irreprochable, siendo irreprensible, usando la primera palabra que Pablo usa. Después, el recasamiento es algo que Dios no desea y limita las posibilidades de ministerio. Algunos de ustedes saben, porque ya lo hemos contado, pero nos hemos encontrado algunas veces con personas que llegan a la iglesia aspirando un pastorado, un obispado, y vienen con situaciones de recasamiento y de cosas raras. Pablo deja muy claro que el recasamiento es algo que Dios no desea y que limita las posibilidades para el ministerio. Otro, aunque al llegar a Cristo todos somos nueva criatura, seguimos teniendo las responsabilidades por los hechos vividos. Esto quiere decir que si yo tengo hijos, yo vengo de un segundo matrimonio y tengo hijos del primero, hay responsabilidades que debo cumplir. Hay cosas que no es que soy nueva criatura, entonces ya está, me desligo de todo lo anterior.
Es como si una vez que yo llegué al Señor, tenía una deuda con el banco, pero como ahora soy nueva criatura, dejo de pagar lo que le debo al banco o el crédito que debo porque resulta que soy nueva criatura. No, las responsabilidades, las cosas los compromisos, esa es la palabra, que adquirimos antes de llegar al Señor, siguen vigentes una vez que llegamos a la iglesia. Algunas más. El hermano que siendo incrédulo, esto es lo que decía recién, tuvo hijos, todavía tiene la obligación de sostenerlos después de su conversión. O sea, si nos convertimos, eso de ninguna manera deshabilita la obligación, la responsabilidad que como padres tenemos. El hombre que contrajo matrimonio siendo incrédulo tiene que seguir honrando los términos de ese contrato después de su conversión. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me casé antes de conocer al Señor, es más, nosotros nos casamos antes de conocer al Señor, y llegamos al Señor, no es que nos tenemos que volver a casar, o no es que ahora somos nueva criatura, entonces deshacemos y vamos a otro lado. No, no, no. Debemos seguir honrando ese contrato matrimonial que se hizo antes de conocer al Señor. De ninguna manera eso queda inválido. Por el contrario, eso sigue siendo totalmente válido ante los ojos de Dios. Las personas casadas, las personas divorciadas o casadas por segunda vez, sin haber conocido el camino cristiano, tienen derecho a la comunión en la iglesia. Y este es un punto que ha sido controversial en algunas congregaciones o en algunas denominaciones. Una persona recasada tiene derecho a la comunión en la iglesia. La iglesia tiene que amarlos, la iglesia tiene que recibirlos, la iglesia tiene que abrirle sus puertas para que toda persona, aunque venga en esta condición de recasado o divorciada, pueda encontrar el amor de Dios. Porque Dios restaura, porque Dios nos ama y Dios nos perdona. Ninguno de nosotros tiene el derecho de cerrarle la puerta de la iglesia o las puertas de la salvación a nadie. Dios es el único que juzga y Dios es el único que baja el martillo y dice este sí y este no. A veces hay personas que se han tomado atribuciones que no le corresponden, pero estas personas que lleguen en la condición que lleguen, tienen derecho a la comunión con la iglesia. Y las últimas creo que son estas. Personas que fueron divorciadas y volvieron a casarse sin bases bíblicas antes de su conversión, no deben sentirse obligados a deshacer su segundo matrimonio después de la conversión. Esto es lo que decía. También somos testigos de algunas situaciones que se han enseñado y casi exigido en tiempos previos. Personas que venían en un segundo matrimonio, cuando llegaban a la iglesia, les decían que este nuevo matrimonio de ninguna manera tenía un fundamento en Dios y que debían separarse y volver con su antigua esposa o su antiguo esposo. Esto ha generado dolores tremendos en las personas, desde ya en cada uno de los esposos, pero ni hablar lo que sucedió en los hijos. Miren, en nombre de Dios hemos hecho cosas, o se han hecho cosas tremendas, y yo creo que Dios nos está dando luz para que en este tiempo la misericordia de Dios no solo nos alcance a nosotros, sino que aprendamos a recibir a otras personas con la misma misericordia Amén. Que Dios mostró para con nosotros. Amén. A veces juzgamos de distinta manera a los demás. Y este tema, el tema del recasamiento, el tema de divorcio y todo lo demás, aquellos que estamos en un matrimonio sólido, a veces nos sentimos en la tentación de juzgar a otros. Quiero decirles, hermanos, tengamos cuidado. Ninguno de nosotros tiene la autoridad, ninguno de nosotros puede ni debe tomarse el crédito para esto. Y por último, el creyente que fue divorciado o casado por segunda vez cuando era incrédulo, debe ser recibido en plena comunión en la iglesia. Esto lo decíamos también recién. La gracia de Dios en Cristo perdona todo pecado y ahora es nueva criatura. Me salió un cartelito, disculpen. Creo que nos salió a todos, que dice que nos estamos quedando sin tiempo. Pero, como decía, la gracia de Dios en Cristo, en el sacrificio de Cristo, perdona todo pecado. Ahora esa persona es nueva criatura, entonces puede ser recibida en comunión en la iglesia. Puede participar de todas las actividades, puede servir, si es un impedimento que esté ministrando. Y eso queremos ser claros y la palabra nos dice justamente esto. Que como requisito ser marido de una sola mujer habla justamente
de que Dios lo que quiere es que aquellos que estamos en el ministerio, aquellos que están liderando, que están enseñando, que están transmitiendo la palabra de Dios, sean irreprensibles. Por eso es importante que esta área, marido de una sola mujer, también esté para nosotros, para cada uno de nosotros. Yo quiero, ahí dejo de compartir, quiero decirles que es muy importante que entendamos esto. La misericordia de Dios está vigente para todos nosotros. Dios de ninguna manera excluye a las personas. Dios de ninguna manera deja afuera a aquellos que por distintas razones de la vida están pasando por un recasamiento, un divorcio. Pero sí también la palabra, la Biblia es clara, al decirnos que hay cosas a las cuales no podemos aspirar si llegamos en esa condición a Dios. Así que tengamos cuidado de no juzgar a otros, tengamos mucho cuidado justamente de no estar viendo a ver en qué condiciones llegan otros, sino que hagamos las cosas con la misma misericordia en la que Dios nos trató a nosotros. Decía al comienzo que este es uno de los temas más controversiales y más difíciles de tratar. Realmente hemos orado mucho para que Dios nos dé gracia para poder tratar este tema. Y creemos que debe ser tratado con madurez, con mucha guía del Espíritu Santo, no solo para no ofender, sino también para no diluir la palabra de Dios. Porque el grave error que se puede cometer también acá es diluir demasiado la palabra de Dios. Entonces, por ahí, para no ofender a alguien o para no queremos diluirlo, y la palabra de Dios no se diluye de ninguna manera. La palabra de Dios, y sobre todo esta, como decíamos, es palabra fiel, es palabra que no debe modificarse de ninguna manera. Es una palabra firme, segura, precisa, y que tiene que ser una directriz para la iglesia si queremos que quien nos guíe, quien nos lleve adelante sea Dios a través de su Espíritu Santo. Así que bueno, de esta manera hemos presentado este tema que no ha sido sencillo, pero sí entendemos que Dios está trayendo luz sobre todo esto. Más adelante tenemos para ver otras características, pero las vamos a ir desarrollando en el orden justamente que aparecen. ¿Qué decías, amor? No, si tenemos unos 6 minutitos más o menos, así que les damos la oportunidad de que abran los micrófonos y si tienen alguna duda, es importante que nos saquemos dudas sobre este tema que es tan importante saberlo y tenerlo claro. Además, así que si alguno tiene alguna pregunta, pueden abrir los micrófonos y consultarnos. También recibimos preguntas después por privado, no se hagan problema, así que, pero háganlas, no hay problema. ¿Quedó claro o hay algo que no les quedó claro? No habla nadie. Es un monólogo. Quiero entender que nadie tiene preguntas. Hemos sido demasiado claros. No, Se entendió bien, por lo menos nosotros entendimos bien lo que se explicó. Se acopla. Hay alguno que está hablando. Bueno, si se entendió realmente nos alegramos. Sí. ¿Alguien habló? ¿Me escuchan? Walter. Sí, Walter. Walter. Y con respecto a las personas que se ponen en pareja o se casan estando en el Señor, que son separados, ¿me entienden? Que son separados, están en la iglesia y se casan o se ponen en pareja estando dentro de la iglesia. Sí, la pregunta. Esa es la pregunta, ¿cómo se maneja eso? Y bueno, también estamos hablando de que no puede aspirar a nada dentro de la iglesia. Sí, vos sabés que, o ustedes saben, que el tema de aspirar a nada es relativo, es relativo. No puede aspirar a un liderazgo, no puede aspirar a un liderazgo porque la palabra de Dios es clara en eso.
pero sí puede servir a Dios. Hay muchas áreas en las Claro, cuales podemos servir. exactamente. Sí puede predicar la palabra, sí puede estar con los niños, sí puede estar en un montón de áreas, puede servir. Donde no puede estar es en un liderazgo, porque recordemos que estos requisitos son excluyentes, o sea que no, de ninguna manera los puede no cumplir alguien que está en el liderazgo. Pablo escribe estas palabras a los candidatos a obispo, le dice a Timoteo, y a los candidatos a diácono, creo que le dice a Tito. Por eso, en cuanto al liderazgo, sí es excluyente. Pero la persona que llega al Señor en condiciones de este tipo puede servir en distintas áreas. No es que no puede servir, no puede estar en autoridad, en un lugar de autoridad. ¿Se entendió? Se entiende. Sí. Entendido, yo, digamos, que lo tenía prácticamente claro. Yo creo que todos teníamos esa pregunta dentro nuestro, calculo yo, que su gran mayoría estaba a esa pregunta y nadie la hacía. Por eso, pero bueno, es para que más que nada todos sepamos y quede claro ese área. Que no es que no pueden aspirar a un liderazgo, pero sí pueden servir normalmente dentro de la congregación. De hecho, pueden, o sea, la iglesia los recibe, son bautizados, pueden servir en cualquier parte de la congregación, o sea, en eso sí, ¿sí? Lo que queda claro es que no pueden estar en ese lugar de liderazgo, ¿sí? Simplemente eso. Lo demás son parte de la iglesia normalmente y son bautizados y todo, que también es algo controversial para otras congregaciones que tampoco bautizan a las personas así. Sí, los que tenemos varios años en la iglesia y en comunidad sabemos que este ha sido un punto que fue de quiebre en comunidad, ¿no? Pero la realidad también es que la Escritura es clara en esto. Hemos entendido que es clara la Escritura en esto. Dice requisitos para los obispos, requisitos para los diáconos. Recuerden que dice marido de una sola mujer como requisito. O sea que, esto siempre lo digo cuando explico este tema, dentro de esa congregación a la cual iba a ministrar Timoteo, habían personas recasadas, porque si no, ¿para qué va a decir justamente eso? Evidentemente, en la iglesia en la cual Timoteo iba a pastorear, se iba a encontrar con recasados, con divorciados, y le dice, a los divorciados, a los recasados los podés recibir. Lo único que no puede pasar con ellos es que estén dentro de un liderazgo, de un obispado, de un diaconado. O sea que como iglesia no recasamos. No recasamos. Se hace bien, eso, quería que me quede. Porque por ahí viene alguien de afuera que está divorciado, qué sé yo, y conoce a alguien dentro de la iglesia, no sé, que es soltero, pero no se casan, se quedan, no pueden formar familia. Mira, cada uno de los casos, en ese caso, una cosa es el recasamiento y otra cosa es este tema del requisito para autoridades. Ese caso no podemos poner una regla estricta para todos, porque todos los casos son totalmente distintos. Nos hemos encontrado, sí, queda un minuto, me señala Sandra, nos hemos encontrado con algunos casos donde han venido de situaciones de violencia, bueno, hay de todo. No se puede hablar de un tema en particular o poner una regla particular. Tiene que ser mucho más detallado cada uno de estos temas en cuanto al recasamiento. Queda menos de un minuto. Si quieren hacer más preguntas, nos volvemos a conectar, no sé cómo quieran. ¿No? En ese caso, Ángel, creo que es que no se pueden casar por iglesia, pero sí por civil, el que decía Noé, ¿no? Mira, es medio relativo, y se nos va a cortar en la mitad de la respuesta, es medio relativo porque eso es de acuerdo a nuestras leyes. Digo, porque ya tendríamos que entrar en un tema muy específico. Pero si, por ejemplo, nosotros vamos a, qué sé yo, a África, donde las personas no se casan porque no hay un registro civil, entonces va a estar bárbaro porque como nadie es casado por registro civil, nosotros los vamos a poder casar. O sea, acá en La Pampa a veces no es un problema porque muchas personas están en pareja pero no están casadas, pero ya han pasado por 3 o 4 parejas.